Ella era dueña de un imperio financiero, una reina de hielo en un palacio de mármol, pero fue una simple linterna en manos de una niñera la que iluminó la absoluta pobreza de su corazón. Esta es la increíble historia de cómo una de las mujeres más poderosas de México descubrió que la lealtad de sus hijos había sido comprada, no con dinero, sino con el amor que ella nunca supo darles. ¿Puede un corazón congelado por el poder y el dolor volver a sentir? Si crees en los milagros y en las segundas oportunidades que Dios nos regala, te pido que te suscribas ahora mismo y nos dejes un like para que esta bendición llegue a más personas. Quédate hasta el final, porque la revelación que está por venir te demostrará que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en latidos del corazón. En el exclusivo y resguardado barrio de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, se alzaba la fortaleza de Isabela de la Torre. La mansión, una obra maestra de arquitectura brutalista, era un testamento de su poder, con paredes de mármol frío y ventanales que enmarcaban un cielo gris y melancólico. Adentro, el silencio era un personaje más, un eco de la soledad que impregnaba cada rincón. No había retratos familiares, solo piezas de arte contemporáneo de valor incalculable y muebles de diseño que parecían gritar que no debían ser tocados. A sus 42 años, Isabela era la personificación del éxito implacable, la fundadora y CEO de Nexa Capital, un fondo de inversión que devoraba empresas con la misma frialdad con la que ella manejaba su vida. Su traje sastre negro era una armadura, su moño perfecto una declaración de control, pero tras esa fachada de acero se escondía una mujer rota, una emperadora indigente de afecto, gobernando un reino de hielo que era incapaz de calentar. Su imperio, Nexa Capital, era un leviatán financiero que se alimentaba de la innovación ajena, devorando startups con una eficiencia depredadora que era el reflejo exacto de su creadora. Isabela de la Torre no construyó una empresa, forjó un arma. A sus 42 años, su nombre era sinónimo de poder en toda América Latina, una leyenda susurrada en las bolsas de valores desde Sao Paulo hasta Nueva York. Divorciada de un hombre que no pudo seguirle el ritmo, era madre de 2 hijos, Mateo y Luna, 2 pequeños extraños que habitaban las salas más remotas de su palacio de mármol. Para el mundo, ella era la encarnación del éxito, una mujer que había roto todos los techos de cristal. Pero, cada noche, al cruzar el umbral de su fortaleza, el peso de su corona se volvía insoportable, recordándole que reinar en soledad era la más amarga de las victorias, una condena silenciosa que el brillo del oro no podía ocultar. Su apariencia era una declaración de guerra contra la vulnerabilidad. El traje sastre negro, cortado con la precisión de un cirujano, no era una prenda, sino una armadura que ocultaba cualquier atisbo de debilidad. Su cabello, siempre recogido en un moño impecable y severo, no dejaba un solo mechón al azar, una metáfora de su vida perfectamente controlada. Su rostro, enmarcado por un maquillaje sobrio y casi imperceptible, era una máscara de eficiencia inexpresiva, donde una sonrisa era un evento tan raro como un eclipse. Caminaba con una rigidez calculada, sus tacones resonando sobre el mármol como el martillo de un juez dictando sentencia. Cada gesto, cada mirada, estaba diseñado para proyectar una autoridad inquebrantable, para mantener al mundo a una distancia segura. Era una escultura viviente de poder, hermosa y fría, admirable desde lejos pero imposible de abrazar, una obra de arte diseñada para ser temida, no amada. Debajo de esa coraza de acero y seda habitaba un desierto emocional. El éxito, lejos de llenarla, había cavado un abismo insondable en su alma. Su ambición desmedida no era más que un eco de su infancia, un grito desesperado por la aprobación de un padre que le enseñó que el afecto era una moneda de cambio para los débiles y el dinero, el único Dios verdadero. Su madre la había abandonado, una herida primordial que nunca cicatrizó y que la convenció de que el amor era sinónimo de traición. Por eso trabajaba hasta el amanecer, no por pasión, sino por pánico a la quietud, al silencio que la obligaba a enfrentarse a la mujer frágil y solitaria que se escondía tras la CEO. Su arrogancia era un escudo, su frialdad
una muralla, construida ladrillo a ladrillo para proteger un corazón aterrorizado de volver a romperse. La gran paradoja de su existencia era dolorosamente simple. Era la dueña de un imperio financiero, pero vivía en la más absoluta indigencia afectiva. Podía mover mercados con una llamada telefónica, comprar islas privadas y obras de arte de valor incalculable, pero era incapaz de comprar una risa genuina de sus propios hijos. Para ella, Mateo y Luna eran más una extensión de su legado, un proyecto a largo plazo que debía ser gestionado con la misma eficiencia que sus inversiones. Les proveía de los mejores tutores, los juguetes más caros y un futuro blindado, pero les negaba lo único que anhelaban: su tiempo, su calor, su presencia. Secretamente, en las horas más oscuras de la noche, anhelaba la conexión que veía en otras familias, pero el miedo a ser herida de nuevo era una cadena demasiado pesada, condenándola a ser una espectadora de su propia vida, una reina mendigando amor en los pasillos vacíos de su propio castillo. En el corazón de aquella fortaleza de mármol y silencio habitaba una presencia que era la antítesis de todo lo que la mansión representaba. Se llamaba Sofía Ramírez, una joven de 25 años cuyos ojos grandes y cálidos parecían contener toda la luz que le faltaba a la casa. Proveniente de un pequeño pueblo de Oaxaca, había llegado a la capital con el único propósito de sostener a sus dos hermanos menores, a quienes enviaba casi la totalidad de su modesto sueldo. Era huérfana, una condición que había forjado en ella una madurez prematura y una dignidad silenciosa que la envolvía como un aura. Vestida con un uniforme sencillo y con su largo cabello oscuro, casi siempre recogido en una trenza, Sofía era el calor en medio del invierno perpetuo de Isabela. Para Mateo y Luna no era una empleada, era el sol, la narradora de cuentos, el refugio seguro en un palacio donde su propia madre era una reina distante y ausente, una figura de poder inalcanzable. Una tarde de otoño, el universo perfectamente orquestado de Isabela de la Torre sufrió una fisura. La reunión más importante del trimestre, una adquisición hostil que llevaba meses planeando, se había cancelado abruptamente. Por primera vez en años, se encontró regresando a casa antes del anochecer, sintiéndose extrañamente desorientada, una general sin batalla que librar. Al cruzar el imponente umbral de su mansión, la recibió el silencio de siempre, pero esta vez se sentía diferente, más profundo, casi sepulcral. Avanzó por los pasillos desiertos, sus tacones resonando como sentencias sobre el mármol pulido. La ausencia de los ruidos electrónicos habituales, de las tablets y los videojuegos que mantenían a sus hijos ocupados, la inquietó. Fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, percibió un hilo de luz escapando por debajo de la puerta del cuarto de juegos, y con él, el sonido más extraño de todos en esa casa, una risa infantil, pura y cristalina. Movida por una curiosidad que la tomó por sorpresa, se acercó sin hacer ruido, asomándose por la rendija de la puerta. La escena que encontró la dejó sin aliento, paralizada en el umbral. No había pantallas parpadeantes ni juguetes costosos en uso. En el suelo, sentada con las piernas cruzadas junto a sus hijos, estaba Sofía. Sostenía una simple linterna de mano, proyectando su haz de luz contra la pared desnuda. Con sus dedos creaba sombras danzantes, un conejo que saltaba, un pájaro que volaba, mientras les narraba una historia sobre una familia de estrellas que buscaba su lugar en el cielo. Luna reía, a carcajadas, una melodía que Isabela rara vez escuchaba. Mateo, con los ojos desorbitados de admiración, la miraba fijamente y susurró con una devoción que atravesó a Isabela como una daga. «Tú cuentas mejores historias que la tele, Sophie». Era un mundo íntimo y mágico, forjado con nada más que luz y amor, un reino al que ella no tenía acceso. En ese preciso instante, algo dentro de Isabela se fracturó. La armadura de mujer de negocios, la coraza forjada con traumas y ambición, se resquebrajó con un crujido silencioso pero devastador. Sintió un calor inusual en su mejilla y al llevarse la mano al rostro, sus dedos tocaron la humedad de una lágrima solitaria. Una lágrima caliente, traicionera, que rodaba por su piel perfectamente maquillada.
un río diminuto abriéndose paso por un desierto. No era llanto por la escena tierna que presenciaba, sino por la que nunca vivió. Era el duelo por la niña que fue, abandonada a la frialdad del éxito, y la dolorosa epifanía de la madre en que se había convertido, una extraña en la vida de sus propios hijos. Descubrió en el haz de luz de una linterna la oscuridad de su propia alma y la insondable pobreza de su corazón multimillonario. El imperio que había construido de repente pareció no valer nada. La frágil tregua con la soledad duró apenas unas semanas. Una noche, mientras Isabela observaba desde la sombra del pasillo cómo Sofía terminaba un cuento sobre una luciérnaga valiente, el teléfono de la niñera vibró sobre una mesita. La melodía era un son jarocho alegre, una disonancia total, con la expresión que transformó el rostro de Sofía al contestar. Su piel perdió el color. Sus ojos se abrieron con un pánico que Isabela reconoció como el preludio de una catástrofe. Las palabras que salieron de sus labios eran un murmullo ahogado, fragmentos de frases en un español rápido y angustiado que hablaban de un hospital, de una caída, de su hermano menor. Colgó el teléfono con una mano temblorosa y la luz de sus ojos se apagó por completo. Se levantó, pidió disculpas a los niños con la voz rota y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio premonitorio, un vacío que se tragó la magia de la luciérnaga y devolvió a la mansión su gélida oscuridad habitual. A la mañana siguiente, el silencio se había convertido en una presencia física, pesada y opresiva. La ausencia de Sofía no era un vacío, sino un abismo. Isabela, al encontrar las camas de sus hijos vacías, sintió una punzada de irritación que rápidamente mutó en una ansiedad helada. No había rastro de la niñera en ninguna parte de la casa. Fue en la impecable encimera de mármol de la cocina donde la encontró, una hoja de cuaderno doblada con esmero. La caligrafía era pulcra, casi infantil, pero algunas letras estaban manchadas, como si hubieran sido tocadas por lágrimas. En la nota, Sofía se disculpaba con una humildad que desarmaba, explicando la emergencia familiar en Oaxaca y su partida inmediata. No pedía dinero, no pedía ayuda, solo pedía perdón por irse sin despedirse de los niños. Para Isabela, acostumbrada a contratos, negociaciones y agendas ocultas, esa simple hoja de papel era un artefacto de otro universo, un testamento de una dignidad tan pura que la hizo sentir profundamente avergonzada. El impacto en la mansión fue inmediato y devastador. Sin Sofía, la casa no solo volvió a ser fría, se convirtió en un mausoleo. El calor que ella emanaba, la vida que inyectaba en cada rincón, se había desvanecido como un sueño al amanecer. Mateo y Luna se sumergieron en una tristeza profunda y silenciosa que ninguna tablet o juguete nuevo podía aliviar. Luna se negaba a comer, apartando los platos preparados por el chef con un gesto de desdén. Mateo pasaba horas sentado junto al gran ventanal del salón, con la mirada perdida en el jardín, como si esperara ver a Sofía cruzar la puerta en cualquier momento. Su dolor era un juicio silencioso contra Isabela, un espejo que le devolvía el reflejo de una madre ausente, una extraña en su propio hogar. Por primera vez, Isabela entendió que el amor no era un recurso que se podía delegar o comprar, era una presencia, y esa presencia se había marchado, llevándose consigo el corazón de sus hijos. La reacción inicial de Isabela fue una mezcla de furia y desconcierto. ¿Cómo se atrevía a abandonar su puesto así? Pero esa coraza de Sio se disolvió ante la evidencia del dolor de sus hijos y el recuerdo de la honestidad en la nota. Una nueva emoción, extraña y poderosa, comenzó a crecer en su interior. La responsabilidad. Movida por un impulso que no comprendía del todo, decidió usar su formidable aparato de investigación no para analizar un mercado, sino para entender la vida de una joven de Oaxaca. Lo que descubrió la golpeó con la fuerza de una revelación. Encontró registros de Sofía vendiendo sus pocas posesiones de valor en casas de empeño en línea. Un pequeño relicario de plata, unos aretes heredados. Descubrió pequeños préstamos solicitados a tasas de interés abusivas, todo para poder enviar un poco más de dinero a sus hermanos. El sacrificio silencioso y constante
La lucha anónima de Sofía se desplegó ante ella, exponiendo la verdadera naturaleza de la pobreza, una que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la desesperación y el amor incondicional. La revelación sobre los sacrificios de Sofía, lejos de simplificar las cosas, erigió una barrera aún más alta entre ambas mujeres. Isabella, la estratega implacable que podía desmantelar corporaciones con una sola orden, se encontró paralizada, desarmada ante la simple tarea de ofrecer ayuda. El abismo social que las separaba se sentía como un cañón insalvable. ¿Cómo podía ella, la reina de un imperio de mármol, extender una mano sin que su gesto fuera interpretado como un acto de caridad condescendiente, una limosna que humillaría la dignidad que tanto admiraba en Sofía? El dinero, su herramienta universal, parecía vulgar e inadecuado. Ofrecer pagar sus deudas se sentía como una transacción más, una solución fría y distante, precisamente el lenguaje que había aprendido de su padre y que ahora aborrecía. Por primera vez en su vida, su poder y su riqueza eran inútiles, y esta impotencia la llenaba de una vergüenza profunda, una torpeza emocional que la hacía sentirse más pobre que nunca. Este nuevo deseo de conexión, tan frágil como un brote de hierba en el concreto, despertó a los fantasmas de su pasado. La voz de su padre, un eco gélido en su memoria, le susurraba que la empatía era una debilidad, una puerta abierta a la traición. El recuerdo primordial del abandono de su madre resurgió con una fuerza devastadora, recordándole la lección que había grabado a fuego en su alma. Amar es volverse vulnerable, y la vulnerabilidad solo conduce al dolor. Su mente, entrenada para identificar riesgos y amenazas, comenzó a proyectar sus peores miedos sobre Sofía. ¿Era su bondad genuina o una máscara cuidadosamente elaborada? ¿Era su inocencia una estrategia para manipularla? La desconfianza, el mecanismo de defensa que la había mantenido a salvo durante décadas, luchaba ferozmente contra ese sentimiento nuevo y cálido que la niñera había despertado en ella, amenazando con extinguirlo antes de que pudiera florecer. El mundo exterior, como si leyera sus dudas, conspiraba para reforzar sus murallas. Su exmarido, Rodrigo, un hombre forjado en la misma fragua de cinismo y ambición, se burló de su repentino cambio. Durante una visita no solicitada, la encontró observando a los niños jugar y con una sonrisa venenosa le advirtió que estaba perdiendo su filo, que el mercado podía oler la debilidad a kilómetros de distancia. Sus palabras eran un recordatorio de la depredadora que se suponía que debía ser. Poco después, su hermana, carcomida por una envidia que nunca ocultó del todo, la llamó para sembrar más cizaña. Le insinuó que Sofía era una oportunista de manual, una experta en manipular la culpa de los ricos para asegurar su futuro. Cada una de estas voces era un ladrillo más en la pared que la aislaba, un eco de sus propios demonios que le gritaban que retrocediera, que volviera a la seguridad de su fortaleza de hielo. Sin embargo, la imagen de la risa de sus hijos, bajo el haz de luz de una linterna, se había convertido en un ancla, una verdad innegable que se negaba a ser sepultada por el miedo y el cinismo. Esa pequeña escena de amor puro era más poderosa que todos los traumas de su pasado. Después de noches de insomnio, de una guerra interna que la dejó exhausta, Isabella dio un paso, uno minúsculo y torpe, pero un paso al fin. Una noche encontró a Sofía en la cocina, con la mirada perdida y el peso del mundo sobre sus hombros. En lugar de hablar de dinero, de deudas o de problemas, Isabella simplemente preparó una taza de té de manzanilla. La dejó en la encimera, a una distancia segura, y con una voz casi inaudible que luchaba por salir, murmuró: «Pareces cansada». Se retiró de inmediato, huyendo de la vulnerabilidad de su propio gesto. Para Sofía, ese acto inesperado de cuidado fue un milagro silencioso. Para Isabella, fue el primer golpe de martillo contra el muro que la aprisionaba. El té de manzanilla fue la primera grieta en el dique, y el dolor de sus hijos fue la inundación que lo derribó por completo. Durante días, Isabella caminó por su propia casa como un fantasma, observando los platos de comida sin tocar, escuchando el silencio donde antes había risas. La ausencia de Sofía no era un problema logístico, era una herida abierta en el corazón de su hogar.
Una noche, mientras observaba a Luna dormir abrazada a un conejo de peluche que Sofía le había cosido, tomó una decisión que redefiniría el resto de su vida. Ya no escucharía los ecos de su padre, ni las advertencias de su exmarido. No permitiría que el miedo la condenara a la soledad. Usaría todo el poder que había acumulado, no para conquistar el mundo, sino para recuperar el pequeño universo de amor que una simple linterna le había revelado. Por primera vez, su ambición no tenía que ver con el dinero o el control, sino con la redención. Al día siguiente, la maquinaria de Nexa Capital se puso en marcha con una eficiencia aterradora, pero su objetivo era radicalmente diferente. En lugar de analizar balances financieros, los mejores investigadores privados del país fueron desplegados con una sola misión: localizar a Sofía Ramírez y obtener un informe completo y discreto de su situación. En menos de 24 horas, el panorama se desplegó ante Isabela en una pantalla de alta resolución. Vio imágenes del modesto hospital rural en Oaxaca, leyó los informes médicos que detallaban la gravedad del accidente de su hermano y revisó los registros de préstamos usureros que estaban ahogando a la familia. Cada dato era una puñalada en su conciencia. La dignidad de Sofía, que nunca había pedido nada, se magnificó ante la evidencia de su sacrificio silencioso. Isabela entendió que no se trataba de un problema que pudiera resolverse con un cheque. Se trataba de una injusticia que exigía una reparación profunda y personal. La respuesta de Isabela fue inmediata, precisa y abrumadora. En un despliegue de poder que habría hecho temblar a sus competidores, coordinó una operación de rescate. Un jet médico privado fue despachado a Oaxaca para trasladar al hermano de Sofía al hospital más prestigioso de la Ciudad de México, donde el mejor equipo de cirujanos ya estaba esperando. Al mismo tiempo, su equipo legal, acostumbrado a desmantelar contratos multimillonarios, se dedicó a una tarea mucho más delicada: liquidar cada una de las deudas de la familia Ramírez, comprando los préstamos a los usureros y cancelándolos sin dejar rastro. Todo se hizo desde el anonimato, una fuerza invisible que movía los hilos no por caridad, sino por un abrumador sentido de justicia. Era su forma de usar el lenguaje que conocía, el del poder y la acción decisiva, para decir algo que aún no se atrevía a pronunciar con palabras: «Me importas». Con la crisis médica bajo control quedaba el paso más difícil, el que ninguna cantidad de dinero podía facilitar. Isabela abordó su jet privado, pero esta vez no volaba a una cumbre en Nueva York, sino a un pequeño pueblo en el corazón de Oaxaca. Aterrizó y condujo ella misma un vehículo discreto hasta las afueras del hospital local. Encontró a Sofía sentada en una banca de concreto, con el rostro surcado por el agotamiento y la desesperación. Se acercó lentamente, la distancia social entre ellas pareciendo un abismo físico. No hubo discursos ni ofertas. Isabela se detuvo frente a ella y, con una voz despojada de toda su autoridad corporativa, dijo simplemente: «Tu hermano ya está en buenas manos en la Ciudad de México. Se recuperará». Hizo una pausa, tragando el orgullo que la había ahogado durante años. «Por favor, vuelve a casa. Mis hijos te necesitan». En esa frase, Sofía no escuchó a una jefa, sino a una madre admitiendo su propia derrota y su propia necesidad. El regreso de Sofía a la mansión fue como la llegada de la primavera después de un invierno interminable. Mateo y Luna, al verla cruzar el umbral, corrieron hacia ella con una alegría tan pura y desbordante que pareció llenar de color las paredes grises. Se aferraron a ella como si fuera un ancla en medio de una tormenta, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de risas genuinas. Isabela observaba la escena desde la distancia, con el corazón contraído por una mezcla de alivio y una punzante envidia. Aquel era el hogar que siempre había anhelado y nunca supo construir. Sin embargo, la frágil paz se hizo añicos con la llegada de un lujoso auto deportivo que se detuvo bruscamente frente a la entrada. De él descendió Rodrigo, su exmarido, una figura impecable y gélida cuya sola presencia parecía absorber todo el calor del ambiente. Su sonrisa afilada fue el presagio de que la tormenta aún no había terminado. Rodrigo no perdió el tiempo en formalidades. Ignorando a los niños,
Se dirigió directamente al despacho de Isabela, un santuario de cristal y acero donde se sentía más cómodo. Con la arrogancia de quien se sabe dueño del tablero, colocó sobre la mesa de mármol un estuche de terciopelo. Dentro descansaba un reloj de lujo, una pieza de edición limitada valorada en cientos de miles de pesos. Desapareció de la caja fuerte la semana pasada, dijo con una calma venenosa, y acaba de aparecer en una casa de empeño en el centro. La descripción del vendedor encaja perfectamente con la de tu niñera. Presentó en su tableta una fotografía borrosa y un recibo falso, pruebas fabricadas con la precisión de un verdugo. Te lo advertí, Isabela. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Esta gente es experta en manipular la culpa de los ricos. Es una ladrona, y si no actúas, te destruirá. Las palabras de Rodrigo cayeron sobre Isabela como un balde de agua helada, despertando todos sus demonios. La desconfianza, su más antiguo y leal mecanismo de defensa, se apoderó de ella. La voz de su padre resonó en su mente, recordándole que la debilidad se paga con traición. Por un instante terrible, dudó. Miró el rostro sonriente de Rodrigo, tan familiar en su cinismo, y luego pensó en la honestidad cruda que había visto en los ojos de Sofía. La CEO dentro de ella exigía cortar la amenaza de raíz, despedirla, proteger su imperio. Pero la mujer que había empezado a despertar, la madre que había llorado en secreto, se negó a rendirse. Con una frialdad que sorprendió al propio Rodrigo, tomó el reloj y dijo: «Gracias por la información. Yo me encargaré personalmente». Apenas él se marchó, Isabela hizo una llamada, no a la policía, sino a su jefe de seguridad, un hombre cuya lealtad era absoluta. Le dio una orden clara y precisa: investigar a Rodrigo. La verdad no tardó en llegar, y fue más devastadora que cualquier mentira. El informe que apareció en la pantalla encriptada de Isabela era una radiografía de la más profunda de las traiciones. Su equipo de seguridad había descubierto no solo que las pruebas eran falsas, sino que el propio Rodrigo había comprado un reloj idéntico 2 semanas antes. Había orquestado toda la farsa, contratando a un tercero para que llevara la pieza a la casa de empeño, todo con un único y monstruoso propósito: destruir la conexión de Isabela con Sofía. No se trataba del dinero ni de la empresa. Rodrigo había visto el cambio en ella, la luz que comenzaba a brillar en sus ojos, y había sentido pánico. Temía perder a la socia despiadada que le ayudó a construir su fortuna. En su intento por mantenerla encadenada a su mundo de hielo, había decidido arrancarle el corazón. La revelación no le causó dolor a Isabela, sino una ira fría y purificadora. El enemigo no era una niñera de Oaxaca, era el hombre que dormía a su lado en un lecho de ambición y mentiras. La confrontación se materializó en el corazón helado de la mansión, el despacho de Isabela. El aire era denso, cargado con la tensión de una batalla inminente. Sofía estaba de pie junto al ventanal, no como una empleada acusada, sino como un testigo silencioso de un juicio que no era el suyo. Su postura era de una dignidad inquebrantable, aunque sus manos delataban un ligero temblor. Rodrigo entró con la arrogancia de un conquistador, su sonrisa afilada ensanchándose al ver a Sofía, convencido de que su trampa había funcionado a la perfección. Colocó el estuche de terciopelo sobre la mesa de Mimonetzin, mármol con un golpe seco y definitivo, el sonido resonando como el martillo de un juez. Abrió la caja, revelando el reloj de lujo. Su voz, un veneno suave, dictó la sentencia. «Despídela ahora mismo, Isabela, o me encargaré de que todo el mundo sepa cómo la compasión te ha convertido en una tonta». Era un ultimátum diseñado para acorralarla, para forzarla a elegir el imperio sobre el corazón. Isabela, sin embargo, no reaccionó como él esperaba. Una calma aterradora se había apoderado de ella, una quietud que era más intimidante que cualquier grito. Ignoró por completo el reloj brillante. En su lugar, con un movimiento lento y deliberado, deslizó una delgada carpeta a través de la superficie pulida de la mesa, deteniéndola justo frente a Rodrigo. Él la abrió con impaciencia, esperando encontrar una confesión o una renuncia. Lo que vio lo dejó sin aliento. No eran pruebas de un robo, sino una serie de documentos impecables, facturas médicas del mejor hospital de la ciudad pagadas en su
Totalidad. Contratos de liquidación de deudas usureras. El título de una pequeña casa en Oaxaca a nombre de la familia Ramírez. Con una voz que cortaba el aire, Isabela habló. «¿Este reloj?», dijo, señalando el objeto con desdén. «Puede comprar tiempo, pero no puede comprar un solo recuerdo, como los que ella les ha dado a mis hijos. Tú ves a una ladrona. Yo veo a la única persona que ha traído calor a esta casa». De repente, la calma de Isabela se hizo añicos, pero no se convirtió en debilidad, sino en una furia volcánica que había estado contenida durante décadas. Se puso de pie de un salto, sus manos golpeando la mesa de mármol con una fuerza que hizo temblar el estuche del reloj. La máscara de la CEO se desintegró, revelando el rostro de una mujer herida, de una hija abandonada, de una madre que finalmente había despertado. Sus ojos, encendidos por un fuego purificador, se clavaron en los de Rodrigo. «Tú y mi padre me enseñaron a construir un imperio», gritó, su voz rompiéndose con el peso de una vida de soledad. «Me enseñaron a ser implacable, a desconfiar, a ver a las personas como activos o amenazas. Construí este palacio de hielo siguiendo sus reglas, pero me dejaron morir de frío dentro de él. Me ahogaba en el silencio, rodeada de un lujo que no valía nada, hasta que ella llegó con una simple linterna y me mostró lo que es la verdadera riqueza». Tras la explosión, un nuevo tipo de silencio llenó la habitación, uno de liberación. Isabela, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, caminó con una resolución inquebrantable hacia la pared que ocultaba su caja fuerte. Rodrigo la observó, esperando una última jugada de poder, quizás la prueba definitiva de su traición, pero lo que ella sacó no fue un arma, sino otro fajo de documentos. Regresó a la mesa y los dejó caer frente a un Rodrigo petrificado. Eran los papeles que le cedían a él su participación mayoritaria en Nexa Capital, el imperio que había sido su vida entera. «Quédate con el reino», susurró su voz ahora serena, despojada de toda amargura. «Yo me quedo con mi familia». Sin mirar atrás, se acercó a Sofía, quien la miraba con los ojos llenos de lágrimas y comprensión. Puso una mano en su hombro y juntas salieron del despacho, dejando a Rodrigo solo con su corona de oro, un rey en un mausoleo vacío. La puerta del despacho se cerró con un clic suave pero definitivo, sellando el pasado de Isabela para siempre. Rodrigo quedó atrás, un rey solitario en un mausoleo de mármol, rodeado por los despojos de un imperio sin alma. Al salir al pasillo, Isabela tomó la mano de Sofía y por primera vez en su vida no sintió el peso de una transacción, sino la calidez de una conexión genuina. En las semanas siguientes, se deshizo de su participación en Nexa Capital no con pesar, sino con una sensación de liberación abrumadora, como si se quitara una armadura que la había estado asfixiando durante décadas. El dinero de la venta no fue a una cuenta en Suiza, ni a un nuevo fondo de inversión, sino que se convirtió en la semilla de una idea que nació en una conversación nocturna con Sofía. Un proyecto para que ninguna otra joven tuviera que sacrificar su vida y su dignidad para sostener a los suyos, un faro de esperanza en un mundo que a menudo solo ofrece sombras. Así nació la Fundación Manos que Cuentan, una organización dedicada a apoyar a jóvenes de zonas rurales de México que, como Sofía, se veían obligados a migrar a las grandes ciudades para mantener a sus familias. Isabela aportó el capital y la visión estratégica, pero fue Sofía, con su empatía innata y su experiencia de primera mano, quien se convirtió en el corazón y el alma del proyecto. Juntas, transformaron uno de los pisos de un edificio corporativo que antes albergaba a depredadores financieros en un refugio de oportunidades, con programas de becas, apoyo psicológico y capacitación laboral. Sofía, que una vez narró cuentos con sombras en una pared, ahora dirigía talleres de empoderamiento, su voz suave pero firme, inspirando a docenas de jóvenes a escribir sus propias historias de éxito. Isabela, por su parte, descubrió que construir futuros era infinitamente más gratificante que devorar empresas, encontrando un propósito que el dinero nunca pudo comprar. La mansión de Lomas de Chapultepec también experimentó una metamorfosis radical. El mármol frío fue cubierto con alfombras de lana de colores cálidos
y las paredes, antes desnudas y blancas, se llenaron de vida. Ya no exhibían arte contemporáneo de valor incalculable, sino los dibujos imperfectos y vibrantes de Mateo y Luna, enmarcados como las obras maestras que realmente eran. Las fotografías familiares comenzaron a poblar cada superficie, capturando momentos de risas espontáneas, abrazos desordenados y celebraciones sencillas. Por las noches, el silencio sepulcral fue reemplazado por el sonido de la vida. Isabela, torpemente al principio, aprendió el arte de las sombras en la pared, sus dedos creando conejos y pájaros que danzaban bajo la luz de una simple linterna. Su risa, antes un sonido extraño y forzado, ahora brotaba con facilidad, mezclándose con la de sus hijos en una sinfonía de felicidad redescubierta. El mayor tesoro que Isabela ganó no fue la paz mental ni un nuevo propósito, sino una familia. Sofía dejó de ser la niñera para convertirse en una parte integral de sus vidas, una hermana mayor para los niños y una confidente para Isabela, una hija adoptiva unida a ella no por la sangre, sino por un lazo de gratitud y amor mucho más fuerte. Las cenas ya no eran eventos solitarios servidos por personal invisible, sino reuniones caóticas alrededor de la mesa de la cocina, donde todos ayudaban a preparar la comida entre bromas y conversaciones. Isabela aprendió a escuchar, a estar presente, a entender que la verdadera riqueza no se mide en el valor de las acciones de una empresa, sino en el número de veces que tus hijos te buscan para contarte un secreto, en la calidez de un abrazo al final de un largo día, y en la certeza de que, sin importar las tormentas, nunca más volvería a estar sola en su castillo. 5 años después, la arquitectura brutalista de la mansión permanecía, pero el alma en su interior había renacido por completo. El jardín, antes silencioso, ahora resonaba con el vibrante caos de una parrillada de verano. Isabela, ya no oculta tras severos trajes y una máscara impenetrable, vestía un sencillo vestido de lino, con el cabello suelto y una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos mientras observaba a Mateo y Luna, ahora vibrantes adolescentes, enseñando a un grupo de niños más pequeños de la fundación a construir una cometa. La Fundación Manos que Cuentan había florecido más allá de sus sueños más audaces, convirtiéndose en un referente nacional de apoyo social. Sofía, ya no la tímida joven de Oaxaca, sino una directora segura y compasiva, se acercó a Isabela, llevando de la mano a una joven asustada. Los ojos de la recién llegada estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza, la misma mirada que Sofía tuvo una vez. Isabela se arrodilló a la altura de la joven, le ofreció una limonada y con una calidez que ahora era su estado natural, le dijo la frase que se había convertido en el lema de su nueva vida. Bienvenida a casa. Aquí aprenderás que las mejores historias, las que de verdad importan, nunca necesitaron baterías. El legado de una simple linterna no era una fortuna, sino un faro que ahora guiaba a cientos de almas a encontrar su propia luz. Si la historia de Isabela y Sofía ha tocado tu corazón, déjanos un like para que esta luz llegue a más personas. ¿Crees que la verdadera riqueza se mide en abrazos y no en pesos? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez un pequeño gesto de bondad cambió tu día por completo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias, que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad para sanar y volver a empezar. Activa la campanita y únete a esta familia que cree en el poder transformador del amor. Comenta, el amor es la mayor fortuna.